que se refieren al derecho de sucesiones que va a ser para el derecho, para el examen final. Y vamos a comenzar indicando que cuando hablamos de derecho de sucesiones, que una persona transmite sus bienes a otra persona en virtud de su fallecimiento. Es decir, vamos a ver lo que son las herencias. Y vamos a ver entonces cómo es que civilmente una persona cuando fallece va a dejar a sus herederos sus bienes, derechos y obligaciones. Como siempre vamos a leer la primera parte que llega hasta donde dice sucesión testamentaria número 14. Voy a leer la hojita que aquí hay una parte de doctrina y posteriormente leemos el Código Civil y voy explicando lo que fuere necesario para ello. Vamos a ver el día de hoy los artículos del 917 al 933. En la hojita nos indica a nosotros que el derecho de sucesiones es la transmisión de derecho de terceros que hace el causante al morir. Cuando una persona fallece se torna en causante. Causante y va a entregar, ya dije, sus bienes, derechos y obligaciones a sus herederos. ¿Cuáles son las clases de sucesiones? Vamos a ver dos clases. La sucesión testamentaria o voluntaria, en donde el causante, por medio de un acto de última voluntad, va a decidir a quién va a heredar sus bienes, derechos y obligaciones. Y la segunda, que es la sucesión intestada o ab intestato o legal, en donde el causante muere y no existe testamento, la ley llama a sus sucesores. Vamos a ver que cuando estamos dentro de la sucesión ab intestato o legal o intestada, puede hacer que exista testamento, pues este puede ser declarado nulo o ineficaz, o simplemente no existe testamento, y de esa cuenta la ley va a llamar a las personas que lo van a suceder. ¿Cuáles son los supuestos? El primer supuesto es la sustitución de bienes, derechos y obligaciones, es decir, los herederos sustituyen al causante. Veámoslo de esta manera, el causante le deja a sus herederos bienes, derechos y obligaciones. Ellos, como herederos, si hubiera un capital, si hubiera un bien, si hubiera alguna cosa a favor de ellos van a tomar la característica de herederos y eso que les dejó el causante, el fallecido, va a entrar al patrimonio de ellos. Por eso llamamos que hay una sustitución del heredero de los bienes del causante. Y la segunda es la causalidad, la causa, que es la situación del heredero como titular. ¿El heredero como titular de qué? De un bien, de un derecho, de una obligación que le ha dejado el causante a su favor. El heredero entonces adquiere los bienes, derechos y obligaciones del causante. ¿Cuál es la clasificación de los herederos? Vamos a ver que existen dos principalmente. Los herederos universales que heredan todo en general, es decir, ya sea en forma testada o ab intestato, intestada o legal. Cuando hablamos de herederos universales, entonces, ellos, los herederos, o él en su caso, va a heredar todos los bienes, derechos y obligaciones, mientras que existen los herederos particulares o legatarios, que van a heredar solo una parte concreta y específica de la herencia. Y vamos a ver en su momento que hay una variedad increíble de legados, en donde una persona va a heredar, como dice la hojita, en forma concreta, determinada, particularmente y específicamente lo que a él le corresponde. Hay una parte muy importante que tenemos que platicar. Nuestra ley tiene muchos tintes romanos y muchos tintes germanos. Si nos remontamos al primer día de clases, al primorito día donde
Les dije a ustedes, miren, este guapísimo, gordo, viejo, maravilloso, que soy yo, Carlos Vázquez, va a ser el que los va a hacer sufrir un año. Ese día, ese primer día. Bien. Si nos remontamos a ese día, hablamos de las institutas de Justiniano, de Gallo, luego nos fuimos al derecho español, con la caída del Imperio Romano y la creación del territorio español, y hablamos del juzgo, el fuero de Alcalá y todas las leyes colonialistas que vinieron. Pero si nos damos cuenta, vienen de un derecho romano. Antes de que se me olvide, muy bienvenida a Rudy, muy bienvenido Diego y muy bienvenida a Keila. Dios los bendiga por estar todo el año conmigo y aquí presentes. Bien, sigamos entonces. Bueno, como decía entonces, la influencia que tenemos dentro de nuestro derecho es romano. Sin embargo, vamos a ver que existe una tendencia germana. Cuando hemos hablado durante todo el periodo de este semestre, de este año, de algunas situaciones muy especiales, hemos hablado de que el pater familia era el todopoderoso. Y se recuerdan que hablamos de aquellos estatutos o estados romanos, el civitatis, libertatis y del pater familia. Bien, eso es derecho romano. Y hablamos en su momento, cuando hablamos de esa parte, de que el pater familia heredaba en forma agnática, es decir, le heredaba a su hijo primogénito varón. Era agnático, una descendencia directa. Con el rompimiento, con la caída del Imperio Romano, se crea una nueva forma de heredar. Ya la mujer toma parte en la vida del hombre. Y la mujer, al principio, heredaba solo la administración de los bienes de sus hijos, pero posteriormente ya fue parte de la monarquía, parte de la familia. Y ahora que vamos a hablar de los sistemas de nuestro derecho de sucesiones, vamos a ver el derecho romano y el derecho germano. Leo. El derecho romano se heredaba del pater familia, hijo primogénito, varón o heredero necesario, y la mujer no figuraba dentro de la herencia. La mujer, hasta la fecha, sigue siendo la parte más bella que acompaña al hombre. Pero en aquel momento no tenía ningún derecho. Era un objeto de decoración. Ahora es nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. La mujer lo es todo para nosotros. Ay, 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 el amor. Bueno, mientras que cuando hablamos del derecho germano, entonces, hablamos de que la mujer, el cónyuge sobreviviente o cónyuge supérstite, figura como parte de la familia y se encargaba de la administración de los bienes del señor feudal. Si éste fallecía, en su defecto, de los bienes de los hijos herederos. Ya acá, con la influencia germana, dentro de la legislación romana romana española, más que todo latina, ahí comenzamos a tener dos influencias enormes, pero las dos influencias están muy bien cimentadas en nuestro derecho. Si vemos, al principio vimos la parte testamentaria, donde la persona decide a quién dejarle sus bienes. El pater familia decidía que a su hijo primogénito agnáticamente le heredaba. Mientras que ya en el derecho germano hablamos de la figura de la mujer. Ya era llamada a figurar como administradora o heredera de los bienes del señor feudal. Ya estamos hablando de una sucesión intestada o legal porque la ley llama a los herederos. Como siempre, si hay alguien, porque no me hago entender, solo por favor, en vez de ponerme ahí la manita, me dicen, hola Carlos, te puedo hablar y con todo gusto ustedes me pueden interrumpir. ¿Quiénes son los llamados a suceder? Primero, los herederos vivos.
el cónyuge sobreviviente, los hijos, los parientes consanguíneos conforme la ley. Luego encontramos a los herederos incapaces. Incapaces, es decir, aquí hay dos incapacidades. La incapacidad relativa, cuando hablamos de los menores de edad, y la absoluta cuando hablamos de los mayores de edad en estado de interdicción, cuando vimos la incapacidad absoluta. Ambos entonces van a heredar por medio de su representante legal, ya sea de los padres en el ejercicio de la patria potestad, y si no tuvieran, entonces se le nombra un tutor y un protutor, y ellos van a representar al incapaz mayor de edad o al menor relativamente incapaz por la ausencia de sus padres. Y vamos a encontrar el heredero del premuerto. Como esto lo voy a ver despacito, ¿verdad? Voy a ir explicando más o menos para adelantarlo. Leo, si un hijo hereda por cabeza, muere antes que el causante, lo representan los herederos del premuerto. Son herederos por estirpe. Miren pues, yo tengo de hijo a Luis Alejandro. Luis es el papá de Ruby, de Alejandro y Miguel. Ellos son mis nietos. Yo en testamento heredo a Luis Alejandro, pero él se muere antes que yo. Cuando yo me muera, van a decir, miren, el heredero era Luis Alejandro, pero si ya Ixcamic, ya Palmolive, ya Palmún, ya colgó los tenis antes que el viejo. Entonces sus hijos, Ruby, Diego y Miguel, van a heredar en representación del heredero premuerto, del heredero que murió antes que el que lo heredó. ¿Me hago entender? Luis Alejandro me hereda a mí por cabeza. Como él muere antes que yo, mis nietos, Rubí, Diego y Miguel, me heredan por estirpe. ¿Me entendieron? Esto es la primera parte, luego lo voy a explicar, pero si me entendieron. Si estaba la esposa viva, no le tocaba a la esposa. Por eso hablamos de los herederos vivos al principio. Y dijimos que los herederos vivos van a ser el cónyuge sobreviviente, los hijos y los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Fueran estos por línea recta ascendente, descendente o colateral. No. Miren pues, como ya me puse yo, ¿verdad? Y a Luis Alejandro de mi hijo, y ustedes tres mis hijos, Keila es mi mujer. Si yo me muero, ella es el cónyuge sobreviviente, ¿verdad? O supérstite. Ahora, si ella está fallecida, solo quedan los hijos. La ley, cuando miremos a partir del artículo 1078, vamos a ver que primero se llama al cónyuge sobreviviente y a todos los hijos, incluyendo los adoptivos. Ellos son los primeros. Si no hubieran, dice la ley, a los parientes consanguíneos en línea recta ascendente. Si no hubieran los parientes consanguíneos en línea recta descendente. Y si no hubieran el pariente más cercano colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces la primera llamada sería mi mujer. Como ahí está presente, solo risas, pero presente. Cuando me muera también se va a reír de la angustia. Bueno, entonces, de cualquier manera, ella es la sobreviviente, la supérstite. Ya lo vamos a ver despacito. Solo es un adelanto. Bien. Entonces, repitamos.
El heredero que hereda en forma directa, si hablamos de una sucesión intestamentaria, ¿quién hereda en forma directa? Los que yo nombré, ¿verdad? Ellos heredan por cabeza. Si estuviere como premuerto, muerto antes del que lo heredó, significa eso, entonces heredan los hijos por estirpe. Representación hereditaria. Dígame. Bien. Solo estudiaba la mujer y el marido. Ella, como es inclusivo, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hablamos de la sucesión, perdón, de los regímenes económicos del matrimonio? Allá por los artículos 124 en adelante. 122 comienzo. Hablábamos que existen 4 formas de administrar los bienes del haber conyugal. El régimen de comunidad absoluta, en donde los cónyuges se tornan en copropietarios de sus bienes porque los hacen comunes. La separación absoluta, que lo dijimos en chiste, cada quien con lo suyo. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿verdad? Separados. Y luego hablamos de 2 instituciones. La comunidad de gananciales, que es sui generis. ¿Por qué? Porque los bienes anteriores al matrimonio son propios de cada cónyuge. Es decir, existe una separación absoluta de bienes. Pero los que hagan dentro del matrimonio se constituyen como bienes comunes. Es decir, existe una comunidad absoluta de bienes. Y si no se hubiera nombrado qué régimen, la ley indica que es el subsidiario, que es el mismo régimen de la comunidad de gananciales. ¿Hasta ahí? Bueno. Entonces, representación hereditaria, orden de sucesión, y aquí lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Dice cónyuge sobreviviente, hijos, parientes en línea recta, ascendente, línea recta descendente, parientes en línea colateral. Esa pregunta le faltó. Y si no hay ninguno, entonces tenemos una herencia vacante, en donde las universidades del país o el Estado reclaman la herencia. Yo puse aquí Universidad de San Carlos porque San Carlos ha reclamado muchas herencias vacantes que de alguna forma son bienes propios de la universidad y que nos sirven muchísimo, por cierto. ¿Cómo se administra la herencia? Vamos a ver que hay 2 formas de administrar la herencia. El administrador de la sucesión testamentaria se llama albacea y el administrador de los bienes del causante en la sucesión intestada se llama administrador de la mortual. Bien. Artículo 917 del Código Civil, por favor. Título 3 de la sucesión hereditaria. Título 1 de la sucesión en general. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 917, sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de éste por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Yo ahí tengo como referencia el artículo 2120 que habla de las obligaciones del fiador. Luego lo voy a explicar. Artículo 918 del Código Civil. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal o a título particular. Cuando hablamos de los herederos particulares o legatarios, hablamos de ese título particular. Cuando hablamos del heredero universal, hablamos del título universal que tienen los herederos. Artículo 919. Herencia y legado.
En su momento vamos a ver que la herencia está en el artículo 1068 y el legado en el artículo 1002. La asignación a título universal, es decir, el heredero universal, se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmitibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Explico esta parte. Le voy a dejar un legado a Lenin y un legado a Luis Alejandro. A Lenin le voy a dejar mi carrito. Le voy a dejar mi Toyota Prado 2020, gris perla, full equipo, turbodiesel, 4x4, 3 filas, tiene pantalla táctil, 8 pulgadas. Esa es la herencia de ella. A Luis Alejandro lo dejar mi Picopito. Es un Ford F-150, 6 cilindros, eco. Tiene esa parte que es B, que es mucho más fuerte, 4x4, doble cabina, color azul. Y todos mis demás bienes a Ruby, a Diego y a Miguel. Los herederos universales van a agarrar todo lo que era mío, exceptuando los legados que le dejé a Luis y a Lenny. Esto significa este artículo. Por último, habla de una sucesión mixta. Dice, la sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Voy adelantando porque así es más fácil las clases posteriores. Yo dejo un testamento cuando tenía solo una casa, 2 carros y una finca. Ya dijimos de quiénes son los carros y de quién son lo demás. Pero viene cuando me muero, hay muchos bienes que yo no mencioné en el testamento. Vamos a ver que es ineficaz, porque si ciertamente es válido, solo es en cuanto a los bienes que se mencionan, en caso particular. Y los otros bienes van a ser sucesión intestada. Entonces van a estar las dos, ¿verdad? Bueno. Artículo 920. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. Cuando hablamos de los bienes de esta, de la herencia, vamos a ver los artículos 1026, 1027 y 1028, cuál es esa parte de la herencia. Si yo le dejo a uno de ustedes un bien que cuesta 100,000 quetzales, pero tengo una deuda de 150,000, ¿de qué jodió el Carlos? Me dejó el bien, pero me dejó bien trabado con la obligación, ¿verdad? No lo quiero. Ahora, podrían aceptarlo aún con la carga, y es cuestión del heredero. O en su defecto, miren, fíjese que sí, a usted le dejó un bien, pero se deben algunos impuestos, tasas y contribuciones. Dicho de paso, la luz, el agua, el contador, el cable, el alcantarillado, etcétera. Entonces, son parte de los bienes. Mire, sí, lo voy a pagar, pues, o sea, si está aceptando pagar la carga que lleva la herencia. Siguiente párrafo. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Lenny, por ejemplo, le van a decir los otros herederos que miramos hay que pagar todos los impuestos que nos dejó en las casas. No, mucha. A mí solo me dejó una multa de Metra, el pago de la tarjeta de circulación. Eso fue lo que dejó en la carga que tiene el legado que yo recibí. Eso voy a pagar. Artículo 921.
Legatarios considerados como herederos. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Si a todos les dejo yo mi herencia en legados, es decir, cada uno va a recibir una parte concreta, específica y determinada, todos van a ser legatarios. Si hay que pagar impuestos, va a ser a prorrata, es decir, cada quien va a pagar de acuerdo a lo que recibió. 922, derecho del heredero. Vamos a ver que en su momento a esto le llamamos masa hereditaria. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene de la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Ahí vamos a ver el artículo 1105 del Código Civil. Miren pues, si ustedes son declarados herederos, aunque todavía no tengan el bien a su nombre, lo pueden enajenar. Pueden hacer una compraventa de derechos hereditarios, porque a ustedes les corresponde. Si a todos los dejen como herederos universales, se tornan en copropietarios. Es decir, pueden enajenar, pueden hacer una compraventa de los bienes que les son de la parte alícuota que a cada copropietario o condómine le corresponde. Pero de ustedes, nosotros no. 923. Ley que rige la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de la República. Se recuerdan que cuando vimos el domicilio el semestre pasado, vimos la locus recit actum. Eso también lo van a ver en Derecho Internacional Privado, que precisamente es lo que estoy diciendo ahorita. Bien, cuando hablamos de la locus recit actum, estamos hablando nosotros de que existen leyes que son propias de cada país. Permítanme que voy a poner. Yo decía en aquel momento de que nosotros los guatemaltecos, cuando vamos al extranjero, aparte del equipaje que llevamos una mochila al hombro. Llevamos nuestras leyes, nuestra propia forma. Yo me quiero ir a ver el Mundial a Qatar y de repente me consigo un par de muchachanos allá morenazas, ojos verdes, así aunque tengan tapada la cara, en su momento se las voy a destapar, no importa. Y aunque es una gran sábana, y aquí en Guatemala les pongo poncho, pero no importa. Y me voy a casar con 3 de ellas, jodido. Pero aquí ya tengo una, ¿no? La pregunta es, ¿yo allá me puedo casar legalmente con las 3, aún estando yo casado aquí? ¿O no? Sí. Pero cuando vengo a Guatemala, ¿esos matrimonios son válidos? No. Nuestra ley dice que son monogámicos. Artículo 78 del Código Civil. Hombre y mujer, dice, con capacidad para contraer matrimonio. Un hombre y una mujer, dice nada más. Qué bueno sería que un hombre y muchas mujeres, ¿verdad? Aunque digan las compañeras que están aquí, que son 3. ¿Por qué no al revés? Una mujer y varios hombres, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Ya estamos en la libertad, ¿verdad? Puede ser, pero no es válido. Solo es válido 1 a 1. Ese matrimonio no sería válido aquí. De igual forma, vamos a ver que hay países donde la herencia puede ser en una carta. Yo, Carlos Vázquez Ortiz, en el pleno uso y mis facultades, aún no me he echado ningún trago, solo un par de cigarros. Ahora que estoy aquí triste, solo y abandonado, quiero decidir y hago una carta y la sello. Si lo escribo a mano, ¿ese testamento holográfico es válido? No. Y si me lo hace un notario en una hoja de papel
sellado y lo metemos en un sobre, no, tampoco no es válido, porque vamos a ver que nuestra legislación habla de que el testamento es un contrato unilateral, solemne, formal, solemnísimo, y debe estar inserto en el protocolo del notario, el protocolo que al notario le dan para que lo pueda manejar. Bien. Capítulo 2 de las incapacidades para suceder. Yo acá puse, o digo siempre, quienes no son merecedores de algo. Eso significa incapacidad para heredar por indignidad. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Y vamos a ver que en el artículo 928 habla de la acción de indignidad. Y voy a leerlo en 928. Solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años desde que el digno esté en posesión de la herencia o legado. No podrá intentar esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto, buenas tardes, la acción de indignidad contra tercero de buena fe. Si nos remontamos al artículo 924, dice, 1. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, sobreviviente de hecho, o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. ¿Por qué los notarios somos tan cuidadosos de que los herederos no sepan qué fue lo que dijo el testador? Regularmente con nosotros los notarios llegan nuestros cuates. Pues Carlitos, mira, que te quiero hacer mi testamento. Haceme la campaña. Está bueno. Y se va ahí un día allá en la tierra más linda del mundo, ahí en Zacapa, o en Jalapa, más linda Jalapa, ahí cerca de la Alcoa, no del mar, ¿verdad?, sino de la montaña. Ahí viene, se echan las cervezas y cuenta mucha, fíjese que fui con el Carlitos Vázquez Ortiz. ¿Quién vos? El nieto de Don Quil, hombre, el de los Ortiz, el hijo de la Flora y sobrino del Tabo Burro, del Paluco, de Raúl Tierra Extraña, de ellos. Ya sé quién es vos. Un gordo, hermoso, precioso de barbita, ese. Hice mi testamento vos. Y se lo cuentan a sus hijos. Llegan los hijos. ¿Qué tal, don Carlitos? ¿Qué tal, patojos? Mire, ¿usted es cierto que mi papá hizo testamento? Ni idea vos. Pero él contó que con usted lo hizo. Pero tu papá está bolo vos. No, hombre, ni siquiera. Ah, díganos a quién me heredó. Mira, mano, tal vez lo hizo alguien más, pero yo no lo hice. Tal vez alguno de mis primos, ¿no? Pero yo no lo hice, tal vez se confundió tu papá. No nos va a decir, no, muchachos, yo no tengo nada, ¿no? ¿Por qué? Por ética. ¿Por qué por ética? Vamos a suponer nada más, vamos a una suposición. Vengo yo y le doy a Miguel y le heredo una cuenta bancaria en el BI de $1 millón y de 2 millones en Banrural y en el Banco de los Trabajadores, 2 casas en zona 15, 2 en zona 14, una finca de 100 vacas y 100 terneros y 100 toros en Escuintla. Aparte le heredo un buque, una avioneta, un helicóptero. Y un día no tiene piso, pero sabe que yo lo heredé. Mientras yo no me esté muerto, no hay nada de él, ¿no? Solo el escrito que yo le heredé. A mucha, miren, yo les debo mucha, pero cuando Carlos se muera, yo les voy a pagar hasta intereses. A mucha, démosle guacamole al Carlos, ¿va? Porque cuando se muera, ya esté palmado ahí, volando espalda, yo ya soy millonario y les puedo pagar. Quien diere o mandare o intentare darle muerte al causante y va a recibir una herencia suya,
por indignidad no la puede recibir. 2. El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denuncia a los jueces en un término de un mes, cuando sobre ella no hubiere procedido de oficio. Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuges, sobrevivientes del hecho, convivientes de hecho o hermanos del heredero, cesará en la obligación de denunciar. Ahora que ustedes vieron la tipificación de los delitos, vieron un delito que se llama acción por omisión. Y los verbos rectores de ese artículo más o menos dicen que el que supiere o el que tuviere conocimiento de un hecho delictivo y si no lo cuenta, es autor, no cómplice, pero sí autor, ¿verdad? Del delito porque no lo denunció. De eso está hablando este artículo, de una acción por omisión. Luego dice, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión, ¿ante quién lo va a denunciar? Lo va a denunciar o al MP o a la Procuraduría, o en su defecto hagámoslo de próximo año ya mira procesal. Se hace la denuncia en la policía o la denuncia y la querella ante el Ministerio Público. La diferencia es que una es verbal y la otra escrita. O a veces la ley misma conoce de oficio. Pero si uno sabe quién es el autor del delito y no lo dijo, uno también es indigno de suceder. El 4 está suprimido. El 5 dice el pariente del autor de la herencia, sí, habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él. Cuando existe el abandono, cuando existe dejar a una persona expósita, si está mal, si no lo ayudo, no le doy, no sé, caritativamente la posibilidad de curarlo, de por lo menos que muera dignamente y se muere, soy parte de la muerte de él porque no le otorgué auxilio. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido, tratado de corromper. Los hijos que le enseñan los padres que enseñan a robar a los hijos, que les dan malos ejemplos, ellos también son indignos de heredar. Así como en las películas, ¿verdad? Viene y a la casa de usted llega alguien y toca la puerta, ¿no? ¿Quién es? Vos anda a abrir la puerta. Y cuando abren una canastilla de mimbre, una conchita de lana color celeste y una hojita que dice, quiéreme, soy Juanito. Y mucha, no es Chuchito, es un patojito, ¿eh? Nos lo dejaron regalado, mucha. Y seguimos el trámite de la adopción, ¿verdad? Que ya lo vimos el semestre pasado. Pero un día este muchachito se torna en millonario, alguien que triunfa en la vida. Y vienen los papás y le dicen, ay, si nosotros te quisimos toda la vida, siempre chupamos y lloramos por ti. Cada vez que teníamos goma sabíamos que era puro pecado de Dios por haberte dejado perdido. Ellos no tienen derecho a suceder por indignidad, ¿va? Ustedes se ríen, pero es cierto. El que con dolo o coacción obligue al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo. Mirá vos, que como la lámpara, ¿no? Vas a hacer que es una pistola. O cambias el testamento, te pongo, pues. Dale, pues, cámbialo. Ese que me está coaccionando no tiene derecho. ¿Qué es el dolo? Cuando yo induzco a alguien en error, ¿verdad? A que cometa un error. Él tampoco tiene derecho. El que por iguales medios impidieren a otro hacer testamento o revocar el que hubiera hecho o suplantarle. Mira, gente, que me confundimos en dar mi testamento, hermano. Déjalo. Miramos, tu hija es la mejor hija que tenés. Claro, si es mi mujer, hermano.
Entonces no tengo que procurar que no cambie el testamento para que nos quede a los dos la herencia. Esa coacción también hace indignidad. El que ejerce violencia, ya sea biscompulsiva o bisabsoluta, ya sea de una forma física o de una forma psicológica, también es excluido. Artículo 925, cuando no se aplica. Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposición testamentaria posterior a los hechos que haya producido. Pero leímos un artículo en el 928 que hay artículos o que hay delitos que aunque yo los perdone en mi testamento, ya vieron ustedes en la ley penal que el delito es personalísimo, propio de la persona que lo comete, del agresor, del sujeto activo. Aunque yo lo perdonare, van a ver el próximo semestre, cuando miren ustedes los artículos del 24 en adelante, que hay delitos de acción pública y instancia pública que el Ministerio Público conoce de oficio. No puede existir el perdón, excepto en los que son a instancia privada, que regularmente son delitos pecuniarios. Luego dice quienes no pueden suceder. Uno, los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador. Hermano, ahora que estás cerca de conocer a nuestro Señor Jesucristo, déjale tus bienes a este pastor que va a ver por las ovejas, principalmente las ovejas que llegan de minifalda a la iglesia. Déjame a mí la herencia. Ya sean de uno u otra iglesia, de cualquier iglesia. Todos son iguales. Todos son, bueno, algunos dicen que son hombres, bueno. A ellos no pueden quedarse con la herencia. ¿Quiénes más? Los médicos, los cirujanos, que hubieran asistido al testador en su última enfermedad. Miren, yo lo salvo, pero si ese testamento a mi nombre. ¿Qué seguridad me da, doctor? Mire, yo mismo le regalo un riñón y un pedazo de hígado. Le quito la cirrosis y no sé, hasta la próstata le regalo con tal de que me deje la herencia. Aunque se la dejara, él no puede suceder. ¿Por qué? Porque es parte cercana. Los notarios. Tampoco podemos los notarios. ¿Por qué? Porque los del culto curan el alma, los médicos el cuerpo y nosotros curamos el pisto, perdón, las finanzas, la tranquilidad de nuestros clientes. Nosotros tampoco podemos recibir herencia, a menos que seamos parientes. Artículo 927, la indignidad de los ascendientes no daña a sus descendientes. No lo voy a leer. Yo heredé en principio al que se me fue ahí, está riéndose a Luis Alejandro. Dije que era mi hijo y heredamos a 3 de sus hijos. Ellos eran los herederos del premuerto. Si yo declaro indigno a mi hijo Luis Alejandro, no significa que los hijos de él también van a cargar con la culpa del otro. Que mire, yo no quiero a su hijo porque usted es un asesino. No, el asesino soy yo, mi hijo no. Mi hijo aún estudia Derecho en la sección K, es buena gente. Todavía no se ha maleado con las leyes. Todavía es un angelito de Dios. No puede cargar con la culpa de los otros, ¿verdad? Y el artículo 128 que ya vimos. Representación hereditaria. ¿En qué casos hay representación del heredero premuerto? Estamos hablando. Derecho a representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes que el causante. Eso fue lo que expliqué. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiado o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho de heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes que debe representar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si hay una persona declarada indigna, los hijos no son indignos, el indigno es él. Entonces, si él renuncia o es indigno
o se muere antes que el que lo heredó, puede representarlo sus hijos, es decir, los nietos del causante. Ellos son los representantes del premuerto o del declarado indigno o del que renunció a la herencia. Cuando hablemos de la renuncia a la herencia, que está partición, la aceptación, aquí está. En el 1026 vamos a ver que puede ser tácita y expresa y va a depender de la acción que haga el que va a representar al premuerto o al excluido o al que no aceptó la herencia. 930, representación de la línea colateral, es decir, los parientes colaterales. Los parientes colaterales están en el artículo 197. En la línea colateral corresponde la representación solamente de los hermanos, quienes se heredarán por estirpe si concurren con sus tíos. ¿Quiénes son los hijos de mis hermanos? Mis sobrinos, ¿verdad? De ellos estamos hablando aquí. Si los sobrinos concurren, solo se heredan por partes iguales. No hay cónyuge sobreviviente, no hay hijos, no hay papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, no hay hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces se llaman los colaterales. Los colaterales van a ser los hermanos, los sobrinos, el tío abuelo, etcétera, ¿verdad? Hasta el cuarto grado de consanguinidad. De ellos está hablando este artículo. 931, no hay representación en la línea ascendiente ni de ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos anteriores. Hablamos de los cuartos grados de consanguinidad, descendiente, ascendiente, descendiente o colateral. Aquí no existe la representación hereditaria en los parientes por afinidad. Artículo 932, siempre que se herede por representación en línea recta descendiente, la división de la herencia será por estirpe, de modo que el representante o representante lo hereden más de lo que haría el representante si viviere. Es lo que mencionaba. Vamos a pensar que yo heredo a mi papá y mi papá se muere antes que yo. ¿Quiénes heredarían a mi papá? La mujer con la que estaba casado, los hijos de mi papá, porque cuando llamen dicen, ¿quiénes son los llamados a heredar? Dicen, cónyuge sobreviviente y los hijos. Pero el que se murió fue hijo, claro, pero como heredó al papá y él ya murió antes que el hijo, entonces quien hereda son sus representantes, sus herederos, es decir, sus hermanos, por la representación del premuerto. 933, representación en herencia testamentaria. Las disposiciones de este capítulo rigen de la sucesión intestada y testamentaria, pero solo la representación en caso de testamento solo se efectuará cuando los herederos y legatarios sean parientes del testador. La mujer de mi papá con la que vivía era mi pariente. No, ¿verdad? Solo mis hermanos. Qué buena pregunta, examen, y nadie me la dijo. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Échela. ¿Sí? Espérenme un poquito. Ay.
Aquí no puedo hablar como jefe de departamento, sino como titular, espérenme. Hola Loren, ¿cómo está usted? Carlos Vázquez le saluda. Fíjese que preocupado, Loren, porque se recuerda que Chaito nos informaba de que el 21, el viernes, es el examen de Derecho Civil cuando vino la tormenta Julia. Bien, pero me informan los alumnos de la sección K que para ellos es un poco difícil porque tienen exposición de Derecho Penal. Sí, el examen es jerárquicamente superior a una exposición. ¿Quién lo hace? Yo no puedo hacerlo como jefe de departamento porque no es mi área. Lo hace Chaito. Por eso lo hace Chaito. O le hablo yo a Milka. Permítanme. ¿Quién es el catedrático de ustedes, jóvenes? ¿El de penal? Ronnie López Jerez. ¿Cómo? Ronnie López Jerez. Ronnie López. Sí. Jerez. Sí. No, civil. Perfecto. Le agradezco mucho, Loren. Gracias. Bueno, gracias, Loren. Muy amable. Sí, yo se lo informé a mis alumnos. Perfecto, gracias, Loren. Muy amable. Ahí le encargo entonces. Bye, está bien, muy amable, gracias. Arreglado. No hay conferencia ni exposición el viernes. Solo el maravilloso examen de Derecho Civil 2. Ay, papa. Así decía Chalo Hernández. Bueno, ¿alguna pregunta en la clase? A ver, Alejandro, dígame, Luis Alejandro. Sí, espera. Que a mí me causó una duda, licenciado. Supóngase que en un dado caso venga una persona, se divorcia de su pareja y se casa con otra persona, pero deja a sus otros hijos con la otra persona. Entonces viene y no deja testamento. ¿Quiénes son los que ahí? Pero la señora con la que se casó ya tiene hijos. ¿Quiénes acceden a la herencia? Los Podrían hijos del acceder causante. Mira, solo los hijos del causante. yo le voy a decir. Uh-huh. Me casé y tuve de hija a Keila. Me divorcié y me casé y tuve de hijo a Miguel. Me casé y me divorcié y tuve de hijo a Diego Alejandro. Pero con los 27 más, las 27 mamás de ustedes, tuve un hijo, son ustedes. Todavía para ajuste de penas vine y a Noé Neftalí, que nunca lo he visto, lo adopté. ¿Quiénes son mis hijos? Todos. Todos. Todos los que yo reconocí, incluyendo los adoptivos. Okay. Los hijos de la mujer con que me casé, ellos son mis hijastros. Filialmente son mis parientes en primer grado, pero la ley no llama a ningún pariente por afinidad, sino solo a los parientes consanguíneos. Ellos no tendrían derecho. Ok. Sí, Loren. Mira, acabo de hablar con Ronnie y él sí tenía conocimiento de que ese día era el examen.
Entonces, aparte de que dice que las exposiciones ya terminaron. Ah, ya terminaron. Ya, entonces que no estén inventando los papás de que no pueden tener examen porque ahí tienen que exponer que ustedes ya terminaron. Ari, muy amable, Lore, gracias. Oye, Vaya. hasta pronto. Mentirosos. ¿Alguna otra pregunta? Lenny. Lick no es pregunta, solo que decirle que no hemos expuesto en penal, ¿verdad? Entonces no sé qué pasa. Pero Ronnie López dice que ya terminaron de exponer, que no hay ningún problema. Ay, Y que ella tenía conocimiento. Ay, no, licenciado, nada que ver. Hablen con él, miren, hablen con él. Yo le voy a decir, yo hablé con Lorena como titular. A mí nada me costaría hablar como jefe de departamento. Con el jefe de departamento Lorena Peinado, con el director, y yo rapidito, con el decano, pues yo rapidito lo arreglo, pero no quiero tocar esa parte porque él es independiente a mi clase. Ah, no, pero en todo caso, háganme el favor, hablen como tienen clase posterior con él, ¿verdad? O hablen por medio como hablan con él, e indíquenle que yo hablé díganle que yo, Carlos Vázquez, hablé con Lorena y que el día viernes solo hay examen, no hay ninguna exposición. Gracias, licenciado. En todo caso, es posible, tal vez, quién sabe, a lo mejor, el día de la revolución posiblemente les avise, voy a dar alguna clasecita, como hay feriado, entonces una clasecita a las 3 secciones juntas. Voy a pedir favor que me las unifiquen y para ir avanzando en la clase, ¿verdad? Y si no, les dejo un videíto para que lo puedan ver y de todos modos avanzamos un poquito. Pórtense bien. Feliz tarde, Dale, pues. licenciado. Adiós.